Buenos días, hermanos, un gusto de saludarles. Voy a invitar que inclinen su rostro, vamos a orar por la enseñanza de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por este día que tú nos has concedido. Gracias por la bendición de poder estar nuevamente en este lugar para alabar y bendecir tu nombre a través de la oración, de los cánticos, pero también para disponernos a aprender respecto de la familia. Ya terminando esta serie, que te damos gracias por haberla podido realizar. Te queremos pedir que en esta última enseñanza también tu palabra nos transforme para poder que nuestras familias sean aquel lugar que deben ser, un lugar donde tu nombre sea honrado, glorificado y también el sustento de todo lo que nosotros hacemos. Te agradecemos en esta mañana que todo sea hecho para tu gloria y que también nosotros podamos aprender profundamente estas verdades y por supuesto también ponerlas en práctica. Te rogamos esta misericordia y tu sabiduría a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos con nuestra última enseñanza respecto de la familia, comprendiendo cuál era el diseño de Dios desde una perspectiva de los ataques que la familia estaba siendo, de la cual la familia estaba recibiendo, siendo atacada. Y ya después de transitar a través de 9 enseñanzas, hoy día la número 10, hemos podido aprender, reforzar muchas cosas respecto de la familia, de cierta manera para poder dar respuesta a aquellos que demandan razón de nuestra fe o razón quizás del comportamiento, pero también de cierta manera para aprender respecto de cómo es que nosotros debemos de vivir como una familia cristiana, una familia que se conduce respecto a lo que la Biblia dice. Y el día de hoy vamos a estar viendo un tema que sin lugar a duda también es muy importante junto con todos los otros que hemos visto, el rol de la esposa, el rol del esposo, los hijos, la crianza de los hijos. Y hoy día vamos a estar hablando de la relación de la familia con la iglesia, que es algo que también se ve de cierta manera atacado, quizás no directamente, pero todas estas ideologías que hemos visto, a las cuales le hemos dado respuesta, tienen una repercusión en lo que es la relación de la familia propiamente tal con la iglesia. Entonces, eso es lo que hoy día vamos a estar desarrollando. Y en modo de introducción vamos a hacer un panorama general y vamos a ver algunos datos que son muy interesantes y quise incluirlos el día de hoy como para sustentar, digamos, la importancia de este tema. Más allá de que sepamos que la familia tiene que estar en la iglesia porque es un mandato de Dios, pero ¿por qué tan necesaria la iglesia? ¿Cómo es que la familia tiene que respaldar a la iglesia? Entonces, a modo de ir ya recordando algunas cosas. Lo primero, que la familia es creación de Dios. Dios creó a Adán, luego a Varona, que después se llamó Eva, un hombre y una mujer con el mandato de procrear. ¿Ya? Y eso obviamente desde un principio nos da la base, el sustento para ir en contra de la ideología de género, donde se potencia, se promueve la homosexualidad, etcétera, etcétera, porque Dios creó a un hombre y a una mujer con la capacidad de reproducirse. Un hombre con un hombre no puede, una mujer con una mujer no pueden hacerlo. La familia también es un lugar de crecimiento y maduración. Cuando hablamos de la familia, establecimos que desde ese punto la familia era importante porque ahí se daban las primeras enseñanzas. Los bebés recién nacidos, cuando hablamos de la crianza, tienen un espacio de aprendizaje, obviamente distinto a un adolescente, a un niño preescolar, pero tienen un área de enseñanza. ¿Dónde la recibe? En su hogar. Los primeros meses. Los niños que van al jardín también obviamente se les enseña, pero es en el hogar donde se les enseñan los valores, cómo aportarse, cómo es que los padres, cómo han entendido la vida, les enseñan a comportarse. A pedir permiso para pararse de la mesa, a dar gracias en la mesa, a no faltarle el respeto a los adultos, etcétera, etcétera. Entonces, la familia es un lugar de crecimiento, pero no solamente para los pequeños, sino que también para los que somos adultos.
Los que somos adultos no terminamos de aprender. Y todas las veces nosotros vamos aprendiendo a saber qué hacer y qué no hacer. A veces fallamos, a veces no fallamos, pero seguimos aprendiendo, aun cuando los niños ya no están pequeños, los grandes también seguimos aprendiendo. La familia, sin lugar a dudas, debe manifestar la gloria de Dios. No solamente es un mandato individual de que debemos mostrar y dar la gloria a Dios con nuestra vida, sino que también la familia. Siendo el matrimonio la base de la familia, el matrimonio es la ilustración de la relación de Cristo con la iglesia. Por lo tanto, una mala familia va a manifestar de una mala manera esa relación. Por lo tanto, la familia tiene que mostrar la gloria de Dios a través de una correcta relación que muestre, que ilustre de una manera bíblica esa relación de Cristo con la iglesia. La familia es el primer entorno donde nuestros hijos se desarrollan. Esto está mucho en relación al lugar de crecimiento y maduración. Y debemos entonces, a raíz de esto, comprender que la familia tiene un rol importante y por eso hemos hablado del rol de la familia, del rol del esposo y de la esposa, para que el hijo, la hija, crezca en una familia donde sepa cómo es que debe conducirse una familia conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios dice, y no conforme a las ideologías, a los pensamientos, a lo que el hombre está diciendo e inventando cada vez más. Entonces, hemos establecido todo esto respecto de la familia. Ahora, teniendo esto en cuenta, como cristianos, nosotros ahora, después de todas estas enseñanzas, comprendemos, hemos madurado, hemos afianzado ciertas cosas y comprendemos que no solamente de manera personal honramos a Dios, que debemos hacerlo por supuesto, sino que también hay una cosa de pluralidad, de comunidad. Y eso es con mi esposa, mi esposo, con mis hijos, de ahí crece la iglesia, todos, tanto individualmente como grupo, como comunidad, debemos de honrar a Dios. Y la familia obviamente no queda exenta o fuera de eso. Nuestras familias deben honrar a Dios. No hay, por decirlo así, por dónde nos podamos sacar esta responsabilidad. Nuestras familias, nosotros siendo creyentes, hijos de Dios, tienen que mostrar la gloria a Dios. No hay otro camino, no hay otra opción. Deben hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Debemos primero cumplir con los roles de cada uno. El esposo debe cumplir con sus roles, la esposa con sus roles, los hijos con sus roles, los padres con sus roles. Porque es lo que demanda Dios. Dios le dice a los padres qué hacer, Dios demanda de los hijos ciertas cosas, lo mismo del matrimonio. Debemos también dejarnos guiar solo por la palabra y nada más. A veces, hermano, esto es complejo porque hay, voy a decirlo así, comunicadores que usan ciertos textos bíblicos y parece que fueran verdaderos predicadores para decir verdades. Y puede que sean verdades que sean útiles, pero lo primero que tenemos que echar mano, a lo primero que tenemos que mirar es a la palabra de Dios. Y ahí verificar si eso es verdad. Ahí verificar si no va en contra de lo que Dios dice, en contra de lo que la voluntad de Dios, que ha sido manifestado en su palabra, nos muestra para guiar. Debemos recordar lo que nos dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios la que nos guía. En segundo lugar pueden estar los comentarios, los libros de buenos hermanos en la fe, y después podemos mirar otras cosas. Pero hay que poner ojo con eso. Debemos mirar primero a las Escrituras. Tercero, debemos honrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, y aquí obviamente tenemos que pensar en lo individual y en lo colectivo en cuanto a la familia. Cómo me relaciono,
cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi esposo, cómo trato a mis hijos, cómo nos comportamos como grupo familiar dentro del hogar. Todo eso tiene que glorificar a Dios. Eso no quiere decir que todas las familias tengan que trabajar o hacer todas las cosas igual, porque todos tenemos caracteres distintos, tenemos culturas distintas, y la palabra de Dios nos guía a que lo honremos y nos da ciertas directrices generales. Pero, como puse ejemplos en algunas enseñanzas, no todos son iguales. Por recordar alguna, quizá una de las esposas aquí le gusta el chocolate, pero a otra no le gusta, y le gustan más las flores. Entonces, los esposos, ¿qué van a hacer? Llevarle cosas conforme a lo que la esposa le gusta o desea. Lo que dice la Escritura es que nosotros debemos amarla. Ese amor se manifiesta no solamente llevándole un presente, un regalo, un cariño, sino que también cumpliendo los roles que Dios demanda y ayudando en otras cosas que la palabra de Dios no es explícita, pero que se subentienden. Si Adán fue creado y a él se le dio la orden de gobernar, o sea, a Adán y Eva les dio la orden Dios de gobernar, de cultivar el huerto del Edén, es una tarea compartida. Por lo tanto, la casa, las tareas son compartidas. Se desprende ese principio, esa idea para la familia. Por lo tanto, todas esas situaciones como de vida cotidiana van a ser distintas. Pero el principio principal que debe guiar a la familia es honrar a Dios. Cada una con sus detalles, con su cultura, con sus personalidades, pero todos debemos honrar a Dios en nuestros hogares. Y aún en todos los aspectos de nuestra vida y en todos los aspectos de la familia, relaciones, resolución de problemas, etcétera, etcétera. En todo buscar la honra a Dios. Quiero mostrarles el siguiente comentario de John Piper, ya en nuestro conocido libro Pacto Matrimonial. Él dice, es una hermosa unidad, hablando del matrimonio. Primero, el matrimonio como la representación del amor fiel del pacto entre Cristo y su iglesia. Y segundo, el matrimonio como el lugar donde los hijos saborean, ven y florecen en ese mismo amor fiel al pacto sustentado por Cristo. Ambos son uno. Y esto es lo que les comentaba recién. La relación familiar es la ilustración que le estamos dando a nuestros hijos. Y la imagen, la ilustración con la que nuestros hijos van a quedar para que cuando ellos tengan hijos puedan ilustrar a sus hijos cómo es la relación de Cristo con la iglesia. Y es una cadena. Josué 24:15 dice, el contexto es el siguiente. Estaba la primera generación del pueblo de Israel sacado de Egipto a través del Éxodo. El pueblo no quiso, se rebeló contra Dios porque no quiso llegar a la tierra prometida. Anduvieron vagando en el desierto 40 años para que muriera la primera generación y quedó la segunda. Esta segunda generación se le entregó la ley en el libro de Deuteronomio, que quiere decir segunda ley, no como una nueva, sino como la segunda enseñanza a esta segunda generación que entró a la tierra prometida. ¿Con quién entró a la tierra prometida? Con Josué. Josué logró guiar al pueblo de cierta manera, de manera exitosa, pero hubo aspectos que ellos no cumplieron, que era exterminar o eliminar a todos los pueblos que vivían en la tierra prometida. Al final de la vida de Josué, él dice, ahí en Josué 24, vamos a leer del 14 en adelante, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis,
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que sucedió con esta generación es que partió relativamente bien cuando ya habían terminado de distribuir la tierra prometida, pero después del libro de Josué viene el libro de Jueces, que es el periodo más oscuro o uno de los más oscuros del pueblo de Israel, donde al final del periodo de los jueces o de los libertadores dice que cada uno hacía lo que bien le parecía porque no tenían Dios. En alguna parte, una generación dejó de enseñarle a la otra respecto de Dios, respecto de la ley, respecto de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y se empezaron a olvidar de Dios. ¿Qué significó eso? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros, hermanos, está en nuestras manos que la próxima generación, que son nuestros hijos, conozcan de Dios, sepan cuál es la ilustración de Cristo con la iglesia y la real relación de Cristo con la iglesia. Haciendo caso justamente ahí en Deuteronomio 6, donde Moisés, justamente a esta segunda generación, les recuerda qué es lo que deben hacer. Es como que este mandato a la tercera generación, por decirlo así, se les hubiese olvidado. Y por eso terminaron como lo que relata Jueces. Y ahí en Deuteronomio 6, un pasaje que ya hemos citado, del versículo 4 en adelante dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón individual. Y las repetirás a tus hijos, familia. Y las hablarás de ellas estando en tu casa, familia, crianza, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo momento, en todo lugar. Y las atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La instrucción de Moisés era: tengan la palabra, tengan la ley de Dios presente, vívanla, ténganla en su corazón, plántenla en el corazón de sus hijos, pónganla en todo lugar, cuando anden en cualquier lugar, y su hogar que sea el sustento y la protección, los muros, las puertas. El pueblo de Israel se olvidó y así terminó la tercera o cuarta generación del pueblo de Israel. Insisto, nosotros, hermanos, tenemos, comillas, el poder, la solución en nuestras manos para que eso no suceda. Para que la próxima generación conozcan de Dios y las futuras generaciones, después de la que está después de nosotros, también lo haga, porque nuestros hijos van a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Esto es fundamental para que nuestros hijos saboreen, vean y florezcan con respecto a ese mismo pacto de amor de Cristo con la iglesia. Les quiero mostrar entonces, a raíz de esto y teniendo esto importante en mente, algunas noticias, algunos datos importantes. Una publicación dice: Familia, niños y delincuencia, la violencia como herencia. Dentro de ese estudio, que fue publicado en el 2018, dice: la realidad es que muchos casos de criminalidad y delincuencia tienen su origen en el interior de las casas. Los datos hablan por sí solos. Un 40% de las personas encarceladas en América Latina y el Caribe son hijos de padres que abusan del alcohol o tienen familiares que estuvieron presos. O sea, la influencia del hogar. ¿Qué influencia le estamos dando a nuestros hijos? La violencia en casa y la conducta delictiva son dos fenómenos que a menudo van unidos, o bien porque los menores son víctimas de maltratos o porque son testigos de ellos.
Por ejemplo, se sabe que la mitad de los casos de violencia doméstica ocurre ante la presencia de hijos menores de 12 años. Quien crece viendo o padeciendo la violencia, en resumidas cuentas, tiene mayor tendencia a replicarlo de adulto. Los niños hacen lo que ven. Si tus hijos te ven orando, ¿qué van a hacer? Si tus hijos te ven orando, leyendo la palabra, buscando a Dios, teniendo siempre la palabra de Dios a flor de piel, ¿qué van a hacer los niños? Dentro de estos mismos estudios, no voy a leer todo esto, pero finalmente es reforzar la misma idea. Las personas encarceladas sufrieron en muchos casos de violencia dentro de su familia a edad temprana. El 32% experimentó violencia indirecta de los que estaban encarcelados. Niños abusados, adultos reincidentes. Los niños de los cuales son abusados tienen más probabilidades de ser reincidentes en la delincuencia. Los que no sufrieron delinquen una vez y es menos probable que lo vuelvan a hacer. Los niños abusados tienen una mayor tendencia. Las víctimas de agresiones en la infancia tienen más probabilidades de adquirir armas de fuego. Hermanos, un hogar disfuncional en cuanto a la violencia, al alcohol, a las drogas, va a generar niños violentos, delincuentes, apegados al alcohol, apegados a las drogas. Entonces, si lo ponemos en la otra cara de la moneda, si nosotros les brindamos en vez de violencia, alcohol, drogas, maltrato, sino que los llenamos de amor, de educación, de los principios que la palabra de Dios nos enseña, van a ser hombres y mujeres de bien, al menos, con la esperanza que también Dios los haga sus hijos. Este cuadro, que a lo mejor se ve un poco extraño y difícil de entender, dice lo siguiente: compromiso religioso. Porcentajes de quienes dicen que rezan diariamente, asisten a servicios religiosos semanalmente y consideran la religión muy importante en su vida. Los puntitos azules son los católicos y los puntitos rojos son los protestantes o evangélicos. Chile es el país que menos compromiso religioso tiene. Miren Guatemala. El 58% de los católicos considera que la religión es muy importante en su vida, comparado con un 75% de los protestantes. O sea, mucha gente de los que se dicen evangélicos dicen que su compromiso con la religión es muy importante. Chile, de todos los católicos, solo el 8% lo dice. Es el segundo más bajo, el más bajo de Uruguay. Pero de los protestantes, de todos los que se dicen protestantes, solo el 37%, el más bajo de todos los países. Por supuesto que Guatemala es más alto y después El Salvador, el 71%. ¿Cuán importante es para ti, hermano, una pregunta de reflexión, la iglesia, tu religión? No vamos a entrar en la discusión si Jesús es religión o no, pero tus creencias, ¿cuán importantes son? Y no solo la manifestación verbal, ¿cómo lo estamos manifestando con nuestra vida? Estos datos, hermanos, que son de este centro que hace estudios respecto a este tema, no sé cómo se pronuncia, nos muestra algo que es bien complejo, porque solo el 37%, o sea, un tercio, un poquitito más de un tercio de todos los evangélicos dice que ser evangélico es muy importante. Si eso lo traemos aquí y somos 20, o si fuéramos 18, 7 dirían que estar aquí es muy importante. Y eso es alarmante, porque debería ser el 100.
o muy cercano al 100. Decir que estar aquí, que vivir la vida cristiana es muy importante. Insisto, no solamente con palabras, sino que con nuestra vida. Esta conclusión se sacó a raíz de 3 estudios. ¿Y qué? Habla de la influencia del padre en la familia. Y este estudio dice que cuando el padre viene a Cristo primero, o sea, que cuando el padre se convierte, es creyente, va a la iglesia, el 93% de las familias lo van a seguir. Comparado con un 17% cuando solo la madre es la primera que es creyente. Hermanos, nosotros como varones, como padres, como futuros padres, tenemos esta influencia sobre nuestras familias. Este dato es más bien de familias estadounidenses, pero perfectamente podríamos traerlo a colación hasta acá. A lo mejor los datos o los porcentajes no van a ser los mismos, pero esa es la influencia que nosotros tenemos en nuestra familia. Es la que deberíamos tener. Nosotros tenemos el mandato de Dios de influir en nuestras familias para que la iglesia, Cristo, su palabra sea importante en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Cuando los niños son primeros creyentes, solamente un 3,5% de las familias llegan a la iglesia. Otro dato respecto de estos mismos estudios, las mismas conclusiones, dice respecto de asistir a la iglesia, cuando tanto la mamá y el papá van a la iglesia, el 72% de los niños permanece fiel a Dios. Un dato importante. Cuando solo asiste el padre, el 55% permanece fiel. Cuando solo asiste la madre, 15% permanece fiel. Cuando ninguno de los padres asiste, 6% de los niños vendrán a la fe. Nuestra asistencia, nuestro compromiso con la vida cristiana va a llevar a nuestros hijos a permanecer en la vida cristiana. Y la vida cristiana no es solo los días domingos de manera religiosa venir hasta aquí. Es vivir la vida cristiana. Y todo lo que está sucediendo con la familia el día de hoy está destruyendo esto. Eso. Cito al autor de estos estudios, Robbie Lowe. Dice, las iglesias están perdiendo hombres y están perdiendo hijos. No puedes feminizar la iglesia y mantener a los hombres, y no puedes mantener a los niños si no te quedas con los hombres. Hermano, el que no solamente porque las escrituras para nosotros es clara en cuanto a la que la mujer no puede enseñar, pero las iglesias que están nombrando mujeres en el puesto de liderazgo están haciendo esto, perdiendo la influencia del varón. Además de que obviamente es el mandato de Dios, de que es el varón el líder en la iglesia y en el hogar. Entonces no es un tema menor. Nuestro compromiso con la iglesia, con la vida cristiana en familia es sumamente importante. Es relevante. Volviendo un poquitito a esto. ¿Por qué este dato bajará? Cuando las familias se separan, en esto de que los matrimonios casi son de juguete, cuando hay niños y los padres tienen tiempo con los hijos, van a preferir llevarlos al parque, salir con ellos a divertirse, a comer juntos, a pasar un momento grato, antes del día domingo, traerlos a la iglesia. O porque el otro también se lo puede impedir y le dice, no quiero que lo lleves a la iglesia. Y así como que los niños
disminuyen en su permanencia fiel a la iglesia, cuando los padres son separados. Por eso es tan importante entender que el matrimonio no es, me caso, y si no me gusta me separo y me vuelvo a casar. No, y menos cuando hay hijos. Debemos de entender que el matrimonio es para siempre. Y se afrontan las dificultades y se solucionan para mostrar la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la familia en la iglesia, no es un tema menor, hermanos, es un tema muy relevante. Juan Calvino dice en su libro La institución de la religión cristiana, de 100 personas que hay en el mismo sermón, 20 lo aceptarán con pronta fe y los demás no harán caso de él. Este dato no se le ocurrió a Juan Calvino. Si nosotros miramos las escrituras y miramos la parábola del sembrador, tenemos 4 clases de resultados respecto de la semilla. Una cayó en buena tierra, la otra cayó en camino, la otra cayó debajo de los árboles, una cayó en pedregales. ¿Cuál fue la única que produjo fruto? La que cayó en buena tierra. Si tenemos 4 tipos de resultados, cada uno representa un cuarto o un 25% de un total. Entonces solamente un 25% o un 20% de lo que dice acá, un quinto, van a recibir y van a dar fruto con la palabra. Siendo que en un lugar como este, todos deberían dar frutos con la palabra. Y eso es un tema muy importante, porque si nosotros venimos aquí y después se nos olvida lo que aprendemos, ¿de qué sirve? En la época de Juan Calvino, que vivió en estos años, de 1509 a 1564, su libro lo puede haber escrito, no sé, ya por cerca del 1560, 1550, estamos hablando cerca de 500 años atrás. Y eso era un problema, imagínense para nosotros el día de hoy, donde somos bombardeados por cosas que nos quitan la atención de las cosas importantes. ¿Qué decía Colosenses 3? Lo leímos en la reflexión antes de la oración. Poned la mira en las cosas de arriba y no las que están en la tierra. Y es ahí donde tenemos que mirar. Pero hoy día lo que pasa es que con todo esto de las redes sociales, con toda la información que abunda, a la cual tenemos acceso, que en el tiempo de Juan Calvino no existía, yo creo que hoy día fácilmente ese 20% ha disminuido a 10 o incluso menos. ¿Cuánta estima damos a la exposición de la palabra, hermanos? Venir aquí y escuchar no es porque está hablando el pastor. Están en una iglesia donde por misericordia de Dios se predica lo que las escrituras dicen. No otra cosa, lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿cuánta estima le das a eso? ¿Cuánta importancia le das a eso? En otros lugares hay gente que llena y pone atención porque se les rasca el oído porque tienen comezón de oír, como dice la segunda carta a Timoteo. ¿Qué deseo tienes tú de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto te anima venir a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios? Es bueno estar en comunidad, saludarse, conversar, echar la talla, reírse un momento. Por supuesto que sí, es bueno, es sano, es importante. Pero lo más importante es la palabra de Dios. ¿Qué te anima a venir aquí el día domingo? Hoy estamos llamados, hermanos, a resaltar la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestra familia.
todo el ataque que reciben la familia y los distintos miembros de la familia es que hagan cosas contrarias a la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner la palabra de Dios en alto. ¿Qué podemos hacer en la práctica para mostrar, impulsar en nosotros, fortalecer en nosotros la importancia de la predicación? Antes de ir al culto, prepárate en oración para escuchar. Pregunta, no me responda. ¿Cuántos salen de su hogar? Voy a plantearlo de otra manera. ¿Cuántos oran antes de salir de su hogar para llegar acá a escuchar la palabra de Dios? No la oración de la mañana que uno quizás puede hacer porque agradece a Dios por un día más de vida. No, de una manera especial, después de levantarse y tomar desayuno, antes de venir para acá, oramos para escuchar la palabra de Dios. Para que Dios sea el que me exponga, me construya, me transforme. Para que el pastor, el maestro, pueda tener palabras de la Escritura, palabra de Dios y no de él mismo. Segundo, ve al culto con deseo de escuchar la palabra. Bueno, un paréntesis, esto no quiere decir que si no tengo deseo mejor no voy. Tengo que fomentar el deseo de escuchar la palabra de Dios. Había un puritano que decía que ir a la iglesia era como ir al mercado para comprar las provisiones para la semana. Entonces tú vienes acá el domingo a escuchar palabra de Dios, guías para tu vida, como si fuera al supermercado para las compras de la semana. Pero en la semana hay que preparar eso que conseguiste. Hay que seguir acomodando los alimentos. Esto voy a comer el lunes, esto voy a comer el martes. Entonces no es solamente escucho el domingo, me quedo listo. Tengo que seguir en la semana ordenando, preparando, meditando la palabra de Dios, reforzándola con mis estudios personales. Tercero, en el culto medita y disponte a escuchar la voz de Dios. Cuando hacemos todo lo que hacemos, la oración al inicio es, Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra. La meditación, Dios nos guía para que también refuerce muchas veces quizás una idea o lo que se va a decir después. Y hoy día Dios nos decía en la reflexión, pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo Dios, con Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestra mira familiar? Tenemos que llegar con una disposición a escuchar. Y en el culto propiamente tal, ten presente que estarás en un campo de batalla. Pero ¿cómo, pastor, si aquí somos puros hermanos, queremos todo? Hermanos, aquí es un campo de batalla. Porque va a venir el sueño, el cansancio, las preocupaciones, el día de mañana, es que no dormí bien, es que aquí, es que allá, y no voy a escuchar la palabra de Dios. Venimos a un campo de batalla, hermanos, aquí. Estamos entre hermanos, pero el enemigo quiere que no escuchemos, que no aprendamos. Por eso es que es tan importante que nuestra vida se haga en torno a la iglesia. ¿Qué deberíamos hacer el sábado? Tomar once temprano, acostarnos temprano, preocuparnos de tener un buen dormir, para el otro día levantarse temprano, desayunar, vestirse, bañarse y salir con calma, con tranquilidad a la iglesia. Orar antes de salir. Me preparo desde antes para llegar a la casa de Dios. Porque no es un trabajo más, no es que yo tenga que llegar a cumplir una responsabilidad, tengo que ir a sentarme, que somos tan poquitos como no vaya. No importa, hermanos. Yo vengo a escuchar la voz de Dios, a honrarle a Él, a aprender, a buscar cosas al mercado para tener para la semana.
En la misma predicación debes escuchar, primero con fe, creyendo porque se está exponiendo la palabra de Dios. Segundo, con atención, ¿qué es lo que se está diciendo? Tercero, con humildad. No, es que, ¿cómo? No, eso no es para mí. No, con humildad. Y por supuesto que también con autoexaminación. Es para mí primero. No es decir, mira, están diciendo que no mienta, por eso esa hermana me caía mal porque anda puro mintiendo. No, ¿estoy mintiendo yo? ¿Estaré diciendo algo que no corresponde? Es una autoexaminación primero, con humildad, con atención y con fe. Mire lo que dice, no sé cómo se pronuncia, hermano, no voy a inventar, en su libro La familia y la iglesia. Este es un reconocido autor, no sé si ustedes lo habían escuchado, pero dice: cuando un doctor te dice cómo mantener tu salud o la de tus hijos, ¿no escuchas cuidadosamente para poder seguir sus instrucciones? Y la respuesta es sí, porque estoy enfermo, porque necesito curarme, porque necesito prolongar mi vida y me cuido, sigo las instrucciones. Vamos a dejar de lado los que no siguen las instrucciones porque eso es irresponsabilidad. Por algo hay alguien con autoridad, con conocimiento que me está diciendo lo que debo hacer. Cuando el médico celestial te da instrucciones divinas para tu alma, ¿no deberías escuchar con la misma atención para seguir sus instrucciones en tu vida? Y quedamos reflexionando. Porque lo que aquí se enseña tiene repercusiones eternas. Cuando tú vas al médico y te da un medicamento, te da instrucciones, tiene repercusiones momentáneas para esta tierra. Pero aquí tiene repercusiones eternas. Por lo tanto, si le ponemos atención al médico, aquí deberíamos estar doblemente atentos a lo que se dice. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Esfuérzate para retenerlo oído y orar por ello. Hermanos, algunos tienen la capacidad de tomar apuntes mientras escuchan y poder seguir el hilo de lo que se está enseñando. Otras no lo tienen, porque si empiezan a notar como que se pierden. Pero no importa el método, lo importante es que te esfuerces en que la palabra de Dios no se salga de tu mente. Recuerdo una enseñanza que tuvimos hace un poco tiempo atrás, la importancia de recordar. ¿Se recuerdan de esa enseñanza? Entonces tenemos que esforzarnos, hermano. Esto no es generación espontánea. No es que yo vengo y se me va a quedar aquí. Llegamos a la casa y ya no sabemos de lo que se habló. ¿Para qué decir el día lunes o martes o el viernes? ¿Y qué estamos haciendo para que eso no ocurra? Al día de hoy, ustedes, hermanos, deberían estar haciendo algo para retener la palabra de Dios. ¿Pero por qué, pastor? Porque ya tuvimos una enseñanza respecto a la importancia de recordar. Entonces, ¿qué medidas tomaste después de esa enseñanza? Segundo, familiariza la enseñanza. Hablas en la mesa a la hora de las 11, al día siguiente. Hoy, ayer estuvimos hablando de esto. ¿Te acuerdas que el pastor mencionó esta idea? ¿Sabes que me quedó dando vuelta? Igual es interesante. Oye, ¿cómo podría llevarla a cabo? ¿Cómo es que podemos hacer lo que el pastor dijo en nuestro hogar? Familiarízala. Háblala. Quizás tienes un compañero que es cristiano y puedes hablar con él. Oye, ¿qué te enseñaron contigo? ¿Qué te enseñaron ayer? A mí me enseñaron esto. Eso ayuda a recordar. Ayuda a retener la palabra. Importante también, siempre busca vivir el sermón. Vuelvo a la misma idea. Si ya se enseñó de la importancia de recordar, deberían todos estar viviendo conforme a ese sermón.
y no estar hoy día, me pilló el pastor, no estoy haciendo nada. No debería ser esa la actitud. No debería ser mirar para otro lado y decir, no, que... No. Decir, sí, estoy haciendo esto para recordar, conforme se me enseñó hace 3, 4, 5 o 6 semanas atrás, las que sean. Thomas Watson decía, es aterrador el caso de aquellos que se van al infierno cargados de sermones. No solamente escuchar y saber que en algún momento algo se dijo, es vivirlos. Aquellos que lleguen al infierno no van a decir, no, mira, aquí tengo el listado de todos los sermones que yo escuché. Ah, no, ya entonces ándate al cielo. No. O al revés, cuando el Señor nos venga a buscar, dile, Señor, te estaba olvidando de mí, mira, yo escuché todos estos sermones. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Es vivir lo que la palabra de Dios dice. No saber de lo que ella habla. Y pasamos del templo al hogar. El culto, hermanos, es necesario, pero no es suficiente. Venir aquí es importante, sí. Reunirnos, abrazarnos, adorar a Dios, cantar juntos, es hermoso, se escucha. No sé si usted ha hecho ese ejercicio de repente, no cantar y escuchar cómo se escuchan los demás cantando. Es hermoso. Pero no es suficiente. El culto en el hogar es decisivo en la adoración, hermanos. Y hacerlo en la casa es también importante. Hay mucho que decir. Hay guías respecto de cómo hacer un culto familiar. No las voy a tocar el día de hoy, por supuesto, por un tema de espacio, de tiempo. Pero el culto familiar es importante para recordar lo del sermón del domingo, para hablar de alguna verdad que sea importante entre el matrimonio, con los hijos. El culto familiar es la base de la crianza de los hijos. Si nuestros hijos no ven que nosotros intencionalmente no le damos espacio a Dios en nuestro hogar, ellos no van a intencionar en el futuro buscar a Dios. Por lo tanto, debemos tener esos espacios. No debemos escatimar costos en poner la palabra de Dios en alto en nuestro hogar. No, es que no tengo tiempo. No, es que, hermanos, ese no tengo tiempo es justamente lo que sucedió aquí en Deuteronomio. ¿Acaso cuando vas caminando con tus hijos y sucede algo, no le aprovechas de decir una cosa respecto de Dios? Decirle, el Señor te va a acompañar. No tengas miedo. Así, hijo, como vas de la mano, que a punto te caes, el Señor también nos sustenta. Y eso también de manera personal o con alguien adulto también. Tiene que ver con familiarizar también lo que nos sucede. Jorge Maldonado, en su libro Fundamento Bíblico y Teológico del Matrimonio y la Familia, dice: la iglesia como familia de fe debe comenzar a hacer cosas con las familias, pues el mejor servicio que la iglesia puede ofrecer es ser una familia de fe para todos, sea cual fuere su estado social. Y se tiene que hacer cosas con las familias para que sirvan en la iglesia, pero yo me preparo para servir en la iglesia. ¿Dónde? En el hogar. Si yo no me preparo, es como los atletas. Voy a ir a las Olimpiadas. Y llegan a las Olimpiadas
y empiezan a hacer un poco de pesas para lanzar la jabalina y 5 minutos antes de lanzar la jabalina. ¿A dónde va a llegar la jabalina? Aquí. O los corredores. No, voy a correr los 100 metros planos y le voy a ganar. Y empiezan a calentar y a trotar un poquitito, a hacer un poquitito de fuerza en las piernas. 5 minutos antes de la carrera. ¿Cuánto se va a demorar a correr los 100 metros planos? Media hora. Ya. 3 minutos. Van a ponerle tanto. En tu vida espiritual, hermano, si tú quieres venir a servir aquí, tienes que prepararte en tu hogar. ¿Qué concluimos? Nuestras familias necesitan a la iglesia. Y eso es mutuo. Eso es mutuo. Nuestro hogar tiene que ser el lugar donde nuestros hijos crecen, nosotros crecemos, pero en la iglesia obviamente eso es importante porque nos da como el marco general para guiarnos. Necesitamos a la familia, la iglesia, la familia y la familia de la iglesia para el crecimiento, para crecer. También para el conocimiento, porque adquirimos conocimiento a través de la iglesia, ya sea en el culto, ya sea en los estudios bíblicos, en alguna otra instancia. La necesitamos también para el desarrollo, porque una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Es una palabra quizás bien campesina, que no sé si usted la conoce, pilguado o pilguao, que es cuando una palabra, bueno, allá en mis tierras se decía, que era cuando una planta crecía, pero crecía y estaba como débil, sin fuerza. Yo recuerdo que cuando me hacían hacer los experimentos de estos típicos del poroto, de las lentejas para que crecieran, y uno que había que ponerlo en la luz y otro había que ponerlo en la oscuridad, y obviamente la idea era que uno creciera muy poco y el otro mucho. A mí me pasaba al revés. El que estaba al sol crecía normal, se veía fuerte, verde, y el que estaba en la oscuridad crecía y era una mata larga, pero toda debilucha. Entonces, una cosa es el crecimiento, pero otra cosa es el desarrollo, de ser firmes. No es solamente crecer en el conocimiento, sino que desarrollar ese conocimiento en el corazón. La familia nos provee lo necesario para nuestra vida, la iglesia, nos provee lo necesario para nuestra vida familiar. Ningún esfuerzo por arraigar a nuestra familia a Cristo será en vano. Hermanos, lo que hagamos en nuestra familia va a ser de provecho, porque Dios ha prometido que su palabra no va a quedar en vano. Los puritanos decían, la palabra de Dios va a tener su efecto cuando es predicada, porque o va a hacer madurar al creyente, al Hijo de Dios, y lo va a hacer crecer, o va a acarrear una mayor condenación a aquellos que no son hijos de Dios, y va a tener su efecto. ¿En qué grupo estás? No, si yo soy hijo de Dios, tenemos la salvación segura, sí. Pero cuando llegas al tribunal de Cristo y cuando tus obras sean pasadas por fuego para ser probadas, ¿de qué van a ser? ¿De heno, paja o hojarasca? ¿O van a ser plata, piedra o piedras preciosas? Ningún esfuerzo por arraigar a nuestra familia a Cristo va a ser en vano, hermanos. Recuerdo esta cita que vimos en el seminario de adoración, que creo que es muy relevante para concluir. La familia es el seminario de la iglesia y el Estado, y si los niños no reciben buenos principios allí, todo se pierde. Si los niños no reciben buenos principios en el hogar, van a estar aquí y después se van a ir. Obviamente eso está en la soberanía de Dios. Pero como dice Proverbios, enséñale al niño su niñez y no se apartará del camino. Eso no son verdades porque son consejos que Salomón le está dando a su hijo. Enseñarles nos da una mayor probabilidad
de éxito. Recordamos, si el padre y la madre van a la iglesia, un 72% de los niños permanecen en el culto, fieles a Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos aumentar o mantener ese porcentaje, debemos de guiarlos. Y obviamente siempre estar sujetos a la soberanía de Dios. Hermanos, nuestras familias necesitan a la iglesia. Y la iglesia necesita familias que vivan conforme a la voluntad de Dios. Para que las futuras generaciones que nazcan desde esta iglesia, todas esas generaciones futuras, hasta que Cristo venga, sepan quién es Dios, lo que hace Dios y lo que dice Dios en su palabra. Y no que en un futuro nuestros nietos, bisnietos, no sepan de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y que podamos brindarle a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, hogares donde Dios sea exaltado, donde la palabra de Dios sea puesta en alto también. Voy a invitar que incline su rostro y vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, te agradecemos en esta hora por tu enseñanza y tu recordatorio. Sabemos o sabíamos que era importante la iglesia, pero hoy día reforzamos aún más la idea de lo importante que es la familia, tu palabra, de venir dispuestos como familia, preparados desde antes para poder buscarte, para poder honrarte, pero por sobre todo escuchar tu palabra. Ayúdanos, Dios eterno, para poder ser hijos tuyos que sean hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos que de nada aprovechan. Que seamos familias que te honren, que ahora con conocimiento podamos vivir conforme a lo que tu palabra de Dios demanda de nosotros como familia. Más pequeñas, extensas, en el núcleo familiar más pequeño, pero todos podamos vivir para honrar tu santo y bendito nombre. Te damos gracias en esta mañana por esta serie. Ayúdanos a hacer siempre frente a todos estos ataques que como familia recibimos, pero que sabemos que con tu palabra podemos hacer frente a ellas, como Cristo lo hizo cuando fue tentado. Te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y glorificamos, Padre bendito. Lo hacemos todo a través de tu Hijo Jesús. Amén.